Todos hemos visto la importancia de la programación, especialmente ahora en 2020, que ha sido de los trabajos que siguen teniendo mucha demanda. Aquí nos damos cuenta que no solo es importante saber consumir la tecnología, saber utilizar la tecnología, sino también aprender a crearla. Y una de las preguntas más importantes que me hacen los papás es, ¿por dónde empezamos? Este mundo es muy grande, puede ser muy abrumador aventarse a lo mejor y escuchar tantas tecnologías diferentes y uno no conoce lo que significa cada una. Te voy a explicar algunos caminos que son los que yo recomiendo para los niños para empezar a programar y a crear tecnología. Y de hecho, algunos caminos que deberían de evitar, a lo mejor son muy complicados o nos llevan por cosas que no necesariamente a los niños les interesan. Les cuento en este video, primero que nada, qué es un lenguaje de programación. Esto que escuchamos todo el tiempo, ¿qué significa? Bueno, como sabemos, las computadoras tienen su propio lenguaje. No hablan español realmente, las computadoras hablan en binario, unos y ceros. Solamente detectan señales eléctricas positivas o negativas, verdadero o falso, unos y ceros. Todos sabemos eso. Este lenguaje se llama binario y en teoría yo pudiera comunicarme casi con cualquier computadora, con cualquier procesador y controlarlo si yo supiera binario, si yo supiera exactamente el código para decir haz esta suma, le puedo dar 10110001 y ese código va a ejecutarse y hacer lo que yo quiera. Y hay gente que lo hace, hay gente muy habilidosa, pero realmente es dificilísimo hacer programas más avanzados. Tal vez en alguna calculadora, tal vez sumas, restas, operaciones sencillas, sí las podemos hacer en binario, así crudo, pero imagínense crear una aplicación móvil o un videojuego. Híjole, ahí ya el binario sería increíblemente difícil. Es por eso que decidimos crear lenguajes más sencillos y más entendibles para los humanos, que no necesariamente es la lengua materna de la computadora, que es el binario, pero nosotros los podemos entender mejor y podemos comunicarnos más fácil con las computadoras. A lo largo de los años hemos estado desarrollando lenguajes de programación cada vez más sencillos y más parecidos a nuestro lenguaje coloquial. Normalmente todos están en inglés. Y de hecho, la mayoría de las veces los lenguajes más parecidos al lenguaje humano, al inglés, son más lentos. Y se dice que corren más lento. ¿Por qué es esto? ¿Realmente le conviene a mi hijo o a mi hija aprender un lenguaje que es lento? A lo mejor no le va a servir. ¿Debería de cuidarme de esto? Pues mira, te explico cómo funciona. Imagínate que quiero hablar con una persona china, y esa persona me habla obviamente en chino, pues no puedo entenderle, ¿no? Entonces necesito algún traductor. Entonces yo le hablo a mi amigo inglés, mi amigo inglés habla obviamente español, inglés y chino. Entonces ahí con el traductor ya podría comunicarme con el chino. Hasta ahí todo bien, ¿no? El problema es qué pasa si mi amigo que habla inglés y español no habla chino. Imagínense que no encuentro a alguien que hable directamente del chino al inglés. A lo mejor encuentro a alguien que habla del chino al japonés. Y luego tuviera que encontrar algún traductor que me traduzca del japonés al italiano tal vez. Y luego del italiano al francés y del francés al inglés. Y ahora sí, del inglés al español. Órale, a lo mejor ahí se perdió un poquito el mensaje, a lo mejor fue muchísimo más lento comunicarme con ellos, pues tengo que esperar a que me estuvieran traduciendo todo. Pues algo así muy similar sucede cuando yo hablo con la computadora en un lenguaje similar al de los humanos. Estos lenguajes se llaman de alto nivel, lenguajes similares a lo que nosotros podemos entender. Y los lenguajes que son más similares al binario o que ocupan menos traducciones, por así decirlo, se llaman lenguajes de bajo nivel. Y esto en la vida real parece un problemota, pero realmente imagínate todo el tiempo que te tomaría aprender chino para poder comunicarte con una persona en China. Es mucho más rápido tener todos esos traductores, aunque sean 7, 10 traductores, es más rápido que empezar a aprender chino, todo lo que te tardarías, ¿no? Pues así muy similar sucede en la programación, solamente que esas traducciones suceden muchísimo más rápido. Es mucho más rápido que traducir lenguajes humanos, ¿no? Y así como es muy difícil aprender chino, también es muy difícil aprender binario. De hecho, muchísimo más difícil. Y las traducciones no toman tanto tiempo, entonces es bastante eficiente trabajar con lenguajes de alto nivel. La verdad es que si está bien programado el lenguaje, no tiene por qué dar ningún problema. Hay lenguajes muy famosos de alto nivel, si han escuchado hablar tal vez de Python, de JavaScript, muy famoso, Swift, con el que se hacen aplicaciones de iPhone, de iPad. Esos son lenguajes de muy alto nivel y funcionan bastante bien. Pues yo precisamente a todos los padres de familia les recomiendo que impulsen a sus hijos a aprender lenguajes primero de alto nivel. Si es su primera experiencia programando, les recomiendo ampliamente que empiecen con un lenguaje mucho más similar al lenguaje que nosotros hablamos.
Y ahí me pasó, yo empecé también trabajando con lenguajes complicados porque cuando era niño no sabía muy bien por dónde empezar y desgraciadamente me pareció muy difícil, me desanimé y creí que no tenía la habilidad. Ya años más tarde empecé con otro programa que me motivó mucho y de hecho me dio la seguridad de decir, sí puedo hacer esto no es algo que solamente los genios pueden hacer, yo también puedo aprender a programar. Y de ahí pues ya todo mi trabajo gira en torno de la programación y la creación de tecnología. Yo siempre recomiendo que utilicen programas de alto nivel para que sus hijos vayan agarrando confianza y sobre todo que vayan agarrando las herramientas básicas y el conocimiento básico de cómo funciona la programación, que empiecen a hacer sus primeros proyectos. Y ahora sí, ¿qué plataformas, qué lenguajes, qué herramientas específicamente pueden utilizar los niños para empezar a programar? Plataformas como Scratch, GameMaker, Code.org son muy buenas y utilizan un lenguaje de programación de muy alto nivel. De hecho, usan lenguajes de bloques que lo hacen todavía más intuitivo para que los niños puedan empezar a aprender a programar. Lo que hacen estos lenguajes de bloques es que se asocia el código de las instrucciones con diferentes colores. Entonces los niños pueden hacer esta distinción entre diferentes tipos de lógica que pueden crear con estos bloques con una paleta de colores. Es muy intuitivo para ellos. Yo lo recomiendo prácticamente desde los 8 años. Pueden empezar a utilizar estas plataformas que les mencionaba. Les dejo aquí las ligas, los links en la descripción del video para que puedan explorarlas. Y bueno, ¿qué pasa si ya entendieron cómo funciona la programación con estos lenguajes de bloques? Muy intuitivo, ya pudieron empezar. ¿Qué sigue? ¿Cómo pueden continuar con cosas más complejas y hacer mejores proyectos? Pues bueno, aquí tienen diferentes opciones y va a depender de qué es lo que quieran hacer. Pueden usar lenguajes como Python, JavaScript, Swift. Son lenguajes que yo recomiendo mucho para seguir aprendiendo sus primeros pasos en programación después de un lenguaje de bloques. Y de hecho son lenguajes muy populares en la industria, se utilizan mucho y si los siguen utilizando y aprendiendo eventualmente podrán encontrar un muy buen trabajo trabajando con estos lenguajes de programación, creando tecnología. Por ejemplo, Python se utiliza mucho para servidores, crear aplicaciones web, para manejo de datos, matemática, inteligencia artificial, todos estos temas. Python es increíble para hacer esto. Y si empiezan a utilizar Python, van a poder desarrollarse en estas áreas. Es un poquito más complicado, sí, a lo mejor desde los 10, 12 años ya pueden empezar a utilizar Python, cada niño es diferente, algunos les va a ser más fácil, otros más difíciles, sí tiene un grado de complejidad un poquito mayor que los otros, en mi opinión. Ahora, JavaScript es uno de los lenguajes más populares que existen, que han tenido de los crecimientos más grandes en los últimos años, de hecho los usan prácticamente para todo. En su mayoría lo usamos para crear páginas web, aplicaciones web, también lo podemos usar para servidores, hay gente que lo utiliza incluso para controlar robots, para robótica y hardware se puede utilizar. Aplicaciones para iOS, Android, para computadoras de escritorio, Mac, PC, incluso videojuegos también se pueden hacer. Entonces este lenguaje prácticamente te permite hacer lo que sea. Es súper versátil y la verdad es que lo recomiendo mucho. Y por último, Swift. Yo creo que es uno de los lenguajes más fáciles de aprender de estos tres que les estoy mencionando, ya después de aprender el lenguaje de bloques. Es muy sencillo y la verdad es que nos permite hacer cosas muy interesantes. Ya todas las aplicaciones más nuevas de iOS, de iPad, ya están hechas a través de Swift. Entonces nos permite hacer cosas bastante complejas, muy profesionales. Y es muy sencillo de aprender. Apple tiene todo un ecosistema para fomentar la educación en cuanto a programación, obviamente utilizando Swift. La única desventaja es que funciona solamente en el ecosistema de Apple. Si quieres hacer videojuegos más complicados para PC o aplicaciones de escritorio, aplicaciones de Android, no te va a servir para hacer eso. Si quieres hacer, estás seguro que quieres hacer aplicaciones de iPhone o de iPad, es excelente para seguir programando. Y bueno, ¿qué pasa si todavía no tienen ese camino definido? Si todavía no saben si quieren hacer videojuegos o aplicaciones web, o móviles, o de escritorio, robótica. No pasa nada, de hecho, yo ahora a los niños les recomiendo que mantengan sus puertas abiertas siempre, que sigan explorando, porque solamente así es como van a descubrir qué es lo que realmente les gusta. Para estos casos donde quieren explorar más temas, yo recomiendo JavaScript. La verdad es que es súper versátil, prácticamente para todo lo que quieran hacer les va a servir. Entonces, si no se deciden, vayan con JavaScript. Y ya saben, yo siempre recomiendo que para empezar inicien con lenguajes de bloques. Son muy intuitivos, lenguajes como los que utilizamos en el curso de programación de videojuegos, en Robin o en el curso de robótica de Robin. Estos lenguajes son muy sencillos para empezar a aprender a programar y ya después pueden seguir con los lenguajes que quieran, dependiendo del área que quieran tomar. Yo soy Rogelio Valdés de Robin. Si quieren saber más sobre los cursos que tenemos, pueden entrar a robinacademy.com. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.